Muy buenas tardes, mi nombre es Karina González Rodríguez. En el día de hoy le traigo un video para hablar de nuestro tema. El video se trata del tema de la entrevista. A continuación, el video. Ok chicos, buenos días, espero que estén muy bien en casa, que estén aprendiendo mucho, sé que son muy pilosos y muy responsables y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la clase que teníamos el día lunes acerca de la entrevista, ¿sí? Entonces empecemos. Ustedes ya pudieron recopilar alguna información con las cosas que les he enviado y sé que van a poder entender mucho de lo que hoy les voy a hablar. Pues la entrevista es un diálogo entre dos tipos de personas. Uno es el entrevistador y el otro es el entrevistado. ¿Qué es un diálogo? Simplemente poder emitir un mensaje y recibir un mensaje de otra persona. Ya sean preguntas, yo que sé, acotaciones, información, todo lo que podemos hablar. Generalmente nosotros utilizamos el diálogo mucho en nuestro día a día. El entrevistador, perdón, el entrevistador es la persona que se encarga de poder procesar preguntas, poder dirigir la entrevista de una manera audaz, elocuente, y el entrevistado es la persona que se encarga de brindar la información que le están pidiendo. ¿Sí? Veamos entonces cómo podemos planificar una entrevista. Primero tenemos que seleccionar al entrevistado. ¿Sí? Vamos a ver a quién le vamos a hacer esas preguntas, quién nos podría servir mucho. Tratemos de buscar una persona que sea elocuente, que sea fácil o que le dé muy bien para poder hablar de un tema que sea en común, que esté bien informado del tema, eso sí. Luego hacemos una recopilación de la información, ¿sí? Buscamos sobre esta persona, buscamos sobre el tema que le vamos a hablar a esta persona y buscamos sus hobbies, sus pasatiempos. Buscamos qué ha hecho esta semana tal vez, buscamos si ha estudiado, si no estudió o a qué se dedica, yo qué sé, muchas cosas sobre el entrevistado que te puedan servir en tu entrevista. Luego de eso preparamos un guión, como pueden ver ahí. ¿Qué es el guión? Fácil, el guión es como la ruta que nosotros le vamos a dar a nuestra entrevista. Como bien saben, tiene introducción, cuerpo y luego cierre. Entonces en este guión debe estar así situado, es decir, el tema lo vamos a llevar de esta manera. Por ejemplo, entramos saludando, le decimos qué tal ha estado su mes, cómo está su familia, muchas preguntas que puedan dar una buena introducción y romper el hielo en ese diálogo. Recuerden que la entrevista es eso, un diálogo, ¿sí? Y después en el cuerpo ya pueden hablar acerca del tema, hacerle unas preguntas bien chéveres y en el cierre, al final, pues bueno, ya se despiden, le dan buena suerte, buenas bendiciones al entrevistado y le agradecen por estar en su entrevista, que es lo más conveniente que se puede hacer en el cierre de una entrevista. Eso es en cuanto a la preparación de un guión, eso lo tenemos que hacer obviamente escrito, ¿no? Después de eso redactamos un cuestionario, que es el cuestionario, es el listado de las preguntas que nosotros le vamos a realizar al entrevistado, ¿sí? Recuerden que hay dos tipos de preguntas, una que son preguntas cerradas y otra que son preguntas abiertas. Las preguntas cerradas, como ya sabemos de hace tiempo de unos temas, les recuerdo que son preguntas que solo llevan a decir sí, no, tal vez, o mencionar una ciudad, o mencionar un grado, sí, me gustó, pero solo se quedan ahí. Y las preguntas abiertas son las preguntas que tienen generalmente una opinión más larga, ¿sí? ¿Qué te pareció la salida al cine? Bueno, sí me gustó porque ta. ¿Listo? Entonces podemos hacer ese tipo de preguntas a nuestro entrevistado. Ahí están, pueden ser ustedes los del micrófono. Seguimos.
Tipos de entrevista. Esta está chévere. Los tipos de entrevista que hay o que ustedes pueden manejar son la entrevista individual, que es la entrevista que le hacen obviamente a una sola persona. También está la entrevista colectiva, que es la entrevista, por ejemplo, a muchas personas reunidas en un solo sitio. Por ejemplo, la entrevista que le hacen a varios jugadores, la entrevista o una rueda de prensa, o generalmente hacen una entrevista a muchas personas del gobierno. Esas son las entrevistas colectivas. También hay entrevistas presenciales. Usted dirá, pero ¿cómo presenciales? Sí, quiere decir de que nosotros estamos en presencia de la persona a la que se está entrevistando. Sí, señores, hay entrevistas que no son presenciales, se hacen por teleconferencia, ¿sí? Como lo estamos haciendo nosotros aquí. Puede ser que nosotros hacemos una videollamada y hacemos la entrevista, o la podemos hacer por el celular, en fin, podemos hacer muchas entrevistas por los medios electrónicos. Esas entrevistas que no son presenciales. Y también hay entrevistas informativas que su único fin es informar a través de los medios, informar sobre situaciones, temas determinados. Pero también están los tipos de entrevistas de opinión. Esos tipos de entrevistas de opinión generalmente se utilizan en las entrevistas sobre estudios de, yo qué sé, algún tema de educación, aunque a veces utilizan la entrevista de opinión para la farándula también. Bueno, la entrevista de opinión, como bien se nota ahí, es poder emitir nuestra opinión de algún tema, ¿sí? Para eso se utilizan estos tipos de entrevistas. Entonces, la planificación que vimos a principio del video es utilizando lo que son los recursos tecnológicos. Ha sido todo por el día de hoy. Gracias.